Nunca me dio miedo mirarme al espejo hasta la noche en que mi reflejo no sonrió al mismo tiempo que yo. Fue solo un segundo de retraso, pero en ese segundo sentí algo imposible. El espejo estaba decidiendo cuándo reaccionar y yo ya no tenía control. Mi sonrisa apareció, luego la suya, demasiado lenta, demasiado perfecta. Mis ojos eran míos, pero los suyos brillaban con una intención que no podía nombrar. Y entonces comprendí. El reflejo no solo me imitaba, me estaba estudiando, preparándose para algo que yo no estaba listo para enfrentar. Si quieres sobrevivir a historias que te pondrán los pelos de punta, suscríbete ahora y no mires atrás. Nunca pensé que un espejo pudiera equivocarse. Durante años fue solo vidrio y reflejo, una copia silenciosa de todo lo que hacía, una confirmación automática de que yo seguía siendo yo. Todas las noches, antes de dormir, repetía el mismo ritual sin darle importancia. Apagar la luz del pasillo, quedarme solo con la lámpara débil del baño, lavarme la cara y mirarme al espejo durante unos segundos más de lo necesario, como si necesitara comprobar que mi rostro no había cambiado desde la mañana. Aquella noche comenzó exactamente igual, sin presagios, sin ruidos extraños, sin sombras moviéndose en las esquinas. Me incliné hacia el lavabo, levanté la mirada y vi mi cara cansada. Los mismos ojos, la misma línea en la ceja izquierda, la misma boca ligeramente torcida. Sonreí por costumbre, por inercia, y fue entonces cuando ocurrió el primer error. Mi sonrisa apareció en mi rostro, pero no en el espejo, no inmediatamente. Durante una fracción de segundo, mi reflejo se quedó quieto, observándome con una expresión neutra, como si estuviera procesando una orden. Luego, con un movimiento lento, incorrecto, la sonrisa apareció en su cara. No fue exagerada, no fue monstruosa, pero fue distinta, un poco más lenta, un poco más tensa, como si los músculos no obedecieran del todo. Sentí un vacío repentino en el estómago, una sensación absurda que intenté descartar al instante. Cansancio, me dije. El cerebro juega trucos. Parpadeé varias veces, me incliné más cerca del espejo, observé cada detalle. El reflejo volvió a imitarme con normalidad. Moví la cabeza a la derecha, a la izquierda, todo perfecto. Sonreí otra vez, esta vez con intención, y el reflejo respondió al instante, sin retraso, sin error. Pero algo ya había cambiado. No era miedo todavía, era una incomodidad sutil, como cuando notas que alguien te mira en el transporte público y no puedes probarlo, pero lo sientes en la piel. Me apagué la lámpara y salí del baño, pero esa noche tardé más de lo normal en dormirme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de ese segundo vacío, de ese reflejo inmóvil que me había observado sin copiarme. Soñé con el baño, con el espejo, pero en el sueño yo no estaba frente a él. El espejo estaba solo, colgado en la pared, reflejando una habitación vacía, y aún así sentía que algo me miraba desde dentro del vidrio, paciente, atento, como si estuviera esperando que regresara. Al despertar me reí de mí mismo. Era ridículo. Un retraso mínimo no significaba nada. Durante el día todo fue normal, pero cada vez que pasaba frente a un espejo, en una tienda, en un ascensor, en una ventana oscura, sentía la necesidad involuntaria de comprobar la sincronía, de mover la mano rápido, de parpadear, de sonreír de golpe, solo para asegurarme de que el reflejo seguía siendo una copia fiel. Y lo era, siempre lo era, hasta la segunda noche. Esa vez entré al baño con una tensión que no quería admitir. Me paré frente al espejo y decidí no sonreír, mantener el rostro completamente neutral. Quería ver si el reflejo se comportaba igual. Durante varios segundos nos miramos en silencio. Mi cara estaba quieta, la suya también. Entonces, sin que yo moviera un músculo, noté algo casi imperceptible. Los labios de mi reflejo temblaron. No fue una sonrisa, no todavía. Fue como un intento fallido, una contracción mínima que desapareció de inmediato. Mi corazón empezó a latir más rápido. Acerqué la cara al espejo hasta que casi pude sentir mi respiración rebotar en el vidrio. El reflejo hizo lo mismo, pero había algo distinto en sus ojos.
No sé cómo explicarlo con palabras normales, porque no era un cambio físico claro. Era más bien una sensación, como si la mirada no estuviera vacía, como si por detrás hubiera intención. Tragué saliva y levanté la mano lentamente. El reflejo levantó la suya, pero otra vez un poco tarde, muy poco, apenas medio segundo, pero suficiente para que mi piel se erizara. Bajé la mano, él la bajó. Me giré de golpe, encendí la luz del techo, llenando el baño de claridad, y volví a mirar. Todo normal, perfecto. Me quedé allí varios minutos inmóvil, hasta que el ritmo de mi respiración se calmó. Esa noche, al apagar la luz, escuché algo que no había escuchado antes, un sonido suave, casi como un roce, como uñas muy despacio contra vidrio. Me quedé quieto en la cama, conteniendo la respiración, esperando que se detuviera. Lo hizo. A la mañana siguiente encontré pequeñas marcas en el espejo, apenas visibles, líneas finas que podrían haber sido vapor seco o simples manchas. Las limpié con la mano y desaparecieron. Durante el día empecé a notar algo nuevo, lapsos diminutos de desconcentración, momentos en los que alguien me hablaba y yo tardaba un segundo más de lo normal en responder. Nada grave, nada alarmante, pero suficiente para que lo notara. Esa noche, al entrar al baño, ya no fingí tranquilidad. Me paré frente al espejo con una mezcla de expectativa y temor. Esta vez sonreí rápido, casi de forma agresiva. Mi reflejo tardó, un segundo completo. Durante ese segundo, mi sonrisa ya se había borrado y la suya apenas comenzaba a formarse. Y entonces lo vi con claridad. Su sonrisa no se apagó cuando la mía desapareció. Se quedó ahí, suspendida, creciendo un poco más, mostrando los dientes de una forma que me resultó íntimamente incorrecta. No porque fuera grotesca, sino porque no correspondía a ninguna emoción humana que conociera. Apagué la luz de golpe y salí del baño casi corriendo. Desde el pasillo, con el corazón golpeándome el pecho, me giré para mirar una última vez. En la oscuridad, el reflejo no reflejaba nada, pero juraría que por un instante vi una silueta sonriendo donde debería haber estado mi cara. Aquella fue la noche en que entendí que no se trataba de cansancio ni de imaginación. Algo había cambiado en la relación entre yo y mi reflejo. El espejo ya no estaba simplemente copiando, estaba aprendiendo. Después de aquella noche, intenté convencerme de que la mejor forma de recuperar el control era actuar como si nada hubiera pasado. Pero el cuerpo no miente aunque la mente lo intente, y cada vez que me acercaba al baño sentía una presión en el pecho, una anticipación incómoda, como si algo al otro lado del espejo ya supiera que yo iba a volver. Pasé todo el día evitando superficies reflejantes, bajando la mirada en los escaparates, girando la cabeza en los ascensores e incluso apagando la pantalla del teléfono cuando veía mi cara reflejada en negro, porque tenía miedo de comprobar si el retraso seguía ahí, si la sonrisa volvía a aparecer cuando no la llamaba. Pero por la noche no hubo escapatoria. El baño estaba al final del pasillo y el espejo colgaba en la pared como siempre, inmóvil, silencioso, fingiendo ser un objeto inofensivo. Encendí la luz con cuidado, como si eso pudiera suavizar lo que estaba a punto de ocurrir, y me planté frente al vidrio sin acercarme demasiado. Mi reflejo estaba ahí, quieto, con la misma expresión tensa que yo sentía por dentro. No sonreí, no parpadeé, me limité a observarlo durante largos segundos, estudiando cada detalle con una atención obsesiva, buscando cualquier mínima diferencia que pudiera delatarlo. Al principio no pasó nada, y esa normalidad me inquietó más que el error, porque sentí la clara impresión de que estaba esperando algo de mí, como un animal que se queda inmóvil antes de atacar. Levanté lentamente la mano derecha, con los dedos separados, y el reflejo levantó la misma, pero otra vez con ese retraso sutil, casi educado, como si no quisiera que lo notara. Bajé la mano, él la bajó. Incliné la cabeza hacia un lado. Él tardó una fracción de segundo más en lo normal en imitarme, y en ese pequeño lapso vi algo que me heló la sangre. Su expresión no estaba vacía, no era neutral, había expectativa, como si supiera lo que yo iba a hacer antes de que lo hiciera. Tragué saliva y sin pensarlo demasiado, sonreí de golpe, una sonrisa rápida, tensa, que apareció y desapareció de inmediato en mi rostro.
El reflejo no reaccionó al instante. Se quedó quieto, mirándome, y luego su sonrisa comenzó a formarse lentamente, demasiado lento, como si estuviera siendo ensamblada pieza por pieza. Mis labios estaban relajados cuando los suyos seguían estijándose, y sentí un impulso irracional de gritarle que parara, de exigirle que volviera a ser una copia obediente, pero me quedé mudo, paralizado por la certeza de que aquello no era un simple retraso muscular. Su sonrisa no era igual a la mía, no transmitía cansancio, ni nerviosismo, ni ironía. Transmitía algo parecido al placer, un placer frío, contenido, como el de alguien que ha esperado mucho tiempo para algo y por fin empieza a disfrutarlo. Retrocedí un paso y el reflejo retrocedió también, pero su sonrisa no se apagó, seguía ahí, suspendida en su cara, creciendo un poco más. A partir de ese punto dejé de medir los días como antes, porque ya no estaba seguro de ser yo quien los atravesaba completos. Había momentos en los que la realidad parecía ligeramente desplazada, como si yo caminara siempre medio paso detrás de mis propias acciones. Y esa sensación no se limitaba al espejo, sino que se filtraba en todo, en la forma en que me levantaba de la cama, en cómo mis manos encontraban objetos sin que yo recordara haberlos buscado, en la manera en que mi voz salía de mi garganta con una seguridad que no sentía por dentro. Empecé a observarme como se observa a otra persona, con una atención tensa y distante, intentando detectar el instante exacto en que algo tomaba el control. Pero nunca había una transición clara, nunca un punto de quiebre evidente, solo una continuidad falsa que se deslizaba sin ruido. El dolor en la mandíbula se volvió constante, un cansancio profundo en los músculos de la cara, como si sonriera incluso cuando dormía, y algunas mañanas despertaba con los labios secos y estirados, con esa sensación incómoda de haber mantenido una expresión durante demasiado tiempo. Evitaba el espejo todo lo que podía, pero había empezado a entender que no mirarlo no detenía nada, porque el verdadero cambio ya no dependía del vidrio, estaba ocurriendo dentro de mí, en ese espacio invisible entre el pensamiento y el gesto. Una tarde, mientras hablaba con alguien, noté que mis palabras fluían con una precisión mecánica, frases bien construidas, respuestas exactas, y solo después, al ver la expresión incómoda de la otra persona, comprendí que yo no había sentido nada de lo que acababa de decir, que la emoción no había pasado por mí, que simplemente había sido ejecutada, y ese descubrimiento me dejó con una sensación de vacío tan intensa que tuve que excusarme y salir a tomar aire. Empecé a registrar todo en un cuaderno, no por orden ni por claridad, sino por desesperación, anotando cada lapsus, cada gesto extraño, cada momento en que sentía que había llegado tarde a mi propio cuerpo. Y al releer esas páginas me di cuenta de algo aterrador. La letra cambiaba sutilmente de una entrada a otra, no de forma brusca, sino como una evolución progresiva, como si alguien estuviera ajustando mi forma de escribir del mismo modo en que había ajustado mis sonrisas. Esa noche, al entrar al baño casi sin darme cuenta, encendí la luz y me enfrenté al espejo con una resignación fría, como quien sabe que evitar algo solo lo vuelve más poderoso. Mi reflejo estaba ahí, tranquilo, con una postura segura que yo no sentía, y por primera vez noté que su respiración no coincidía con la mía. Su pecho subía y bajaba con un ritmo propio, independiente, y ese detalle me atravesó con un miedo profundo, porque significaba que ya no solo anticipaba mis movimientos, sino que empezaba a generar los suyos. Me acerqué lentamente y levanté la mano con cuidado, y el reflejo la levantó también, pero no pude identificar quién había iniciado el gesto. Fue como si ambos lo hubiéramos hecho al mismo tiempo, o como si la decisión hubiera ocurrido en un lugar al que yo ya no tenía acceso. Intenté fruncir el ceño, concentrándome en cada músculo, y lo logré, pero en el espejo el gesto apareció más marcado, más seguro, como una versión corregida de mi intención, y sentí una punzada de pánico al comprender que incluso cuando yo lograba iniciar algo, él lo completaba mejor. Apoyé la frente contra el vidrio, cerrando los ojos, y el contacto me sobresaltó porque el espejo estaba tibio, no frío como debería, y esa calidez me resultó insoportablemente íntima, como el contacto con otra piel. Abrí los ojos y vi mi reflejo a centímetros del mío, observándome con una atención absoluta, sin sonrisa esta vez, sin expresión humana clara, solo con esa calma concentrada de quien está evaluando un mecanismo complejo.
Durante unos segundos interminables no pasó nada, y en ese silencio sentí como mi respiración se volvía más lenta, más regular, como si se estuviera ajustando a un patrón que no había elegido. Me separé de golpe, mareado, y tuve que agarrarme del lavabo para no caer. El reflejo se separó también, pero su movimiento fue más estable, más decidido, y esa diferencia me golpeó con una claridad brutal. Él ya no dudaba. Apagué la luz y salí del baño casi a tientas, con la sensación de que algo dentro de mí se estaba reorganizando, redistribuyendo espacios, tomando decisiones sin consultarme. Esa noche tuve un sueño distinto a los anteriores, no caótico ni simbólico, sino inquietantemente lógico. Estaba sentado frente a una mesa y frente a mí había otra versión de mí, idéntica, serena, explicándome con paciencia que no pretendía hacerme daño, que todo lo que hacía era optimizar, corregir errores, eliminar retrasos innecesarios. Y mientras hablaba, yo notaba que cada argumento tenía sentido, que no había agresividad en sus palabras, solo una convicción fría y eficiente. Al despertar, tardé varios segundos en reconocer la habitación, y durante ese breve lapso sentí una calma extraña, como si no importara quién se levantara de la cama, porque cualquiera de los dos sabría exactamente qué hacer. Fue entonces cuando entendí que el horror ya no estaba en el espejo ni en la sonrisa retrasada, sino en algo mucho más profundo y difícil de combatir, el hecho de que una parte de mí empezaba a aceptar el cambio, a apreciar la precisión, la ausencia de dudas, la seguridad que yo nunca había tenido, y que cada vez me costaba más trabajo distinguir si el miedo que sentía era realmente mío o solo el eco tardío de alguien que estaba siendo reemplazado. La noche en que todo cambió no llegó con señales claras ni con una explosión repentina, sino con una calma tan profunda que me resultó antinatural, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración, y yo caminara dentro de ese silencio sin darme cuenta de que ya estaba cruzando un límite. Entré al baño casi por costumbre, sin pensar, sin la tensión que antes me advertía del peligro. Y esa ausencia de miedo fue lo primero que me alarmó, porque comprendí demasiado tarde que no era valentía lo que sentía, sino indiferencia, una neutralidad limpia que no me pertenecía. Encendí la luz y me detuve en seco. El espejo estaba vacío, no reflejaba nada, ni mi cuerpo, ni el baño, ni la pared detrás de mí. Era como una superficie oscura y profunda, un rectángulo de ausencia colgado donde siempre había habido una copia obediente. Durante unos segundos no reaccioné. Una parte de mí, quizás la que aún conservaba el miedo, esperaba que mi reflejo apareciera de golpe, con esa sonrisa perfecta que ya había aprendido, pero no ocurrió nada. Di un paso adelante. Nada. Levanté la mano frente al vidrio. Ninguna respuesta. Sentí un alivio inmediato, tan intenso que me hizo cerrar los ojos, y en ese alivio hubo algo peligroso, algo tan parecido a la rendición. Cuando volví a abrirlos, vi movimiento dentro de la oscuridad del espejo. No un reflejo, sino una profundidad que antes no existía, como si el vidrio se hubiera convertido en una ventana hacia un espacio mal iluminado. Una figura emergió lentamente desde ese fondo y reconocí mi silueta antes incluso de distinguir los detalles, porque no había duda posible. Era yo, caminando hacia adelante con una seguridad que nunca había sentido en mi propio cuerpo. Su rostro estaba sereno, concentrado, y cuando levantó la mirada y me miró directamente a los ojos, vi por primera vez esa sonrisa completa, no deformada ni exagerada, sino perfectamente medida, equilibrada, como si hubiera sido ensayada durante incontables horas. Retrocedí instintivamente, chocando contra la pared, y sentí una oleada de pánico que me confirmó que esa parte de mí aún seguía allí, aún resistía. Pero él no se detuvo, siguió avanzando dentro del espejo hasta quedar justo frente al vidrio, tan cerca que pude ver los pequeños detalles de su piel, las mismas marcas, los mismos imperfectos, y aún así todo en él parecía más definido, más estable, como una versión afinada de mí mismo. Golpeé el espejo con la palma de la mano, un gesto desesperado, y el impacto resonó en el baño. Pero antes de que el eco se apagara, sentí otro golpe desde el otro lado, perfectamente sincronizado, no como una copia, sino como una respuesta. Apoyé ambas manos contra el vidrio y noté de nuevo esa calidez viva, y en ese contacto entendí la verdad que había estado evitando. El espejo no estaba vacío porque él hubiera desaparecido, sino porque yo ya no ocupaba el lugar que le correspondía.
Durante un instante fugaz, imágenes ajenas atravesaron mi mente como destellos. Yo hablando con otras personas con una calma impecable, yo sonriendo en momentos precisos, yo moviéndome por el mundo sin dudas ni vacilaciones. Y comprendí que esos fragmentos no eran visiones del futuro, sino recuerdos que no me pertenecían del todo, momentos que alguien había vivido usando mi rostro mientras yo no estaba. La figura del otro lado inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que reconocí como propio, pero que ahora se sentía como una firma, y sin mover los labios me transmitió una certeza fría, no con palabras, sino con una comprensión directa y absoluta. El proceso estaba casi completo, la diferencia había sido eliminada, el tiempo ya no se perdía, se aprovechaba. Sentí un mareo intenso, como si el espacio se plegara sobre sí mismo, y por un segundo no supe si estaba frente al espejo o dentro de él, si mis manos presionaban el vidrio o si eran presionadas desde afuera. Grité o creí hacerlo, pero no escuché mi voz. En su lugar, escuché una respiración tranquila, regular, que no coincidía con la agitación que yo sentía por dentro. Me separé de golpe, mareado, y tuve que agarrarme del lavabo para no caer. El reflejo se separó también, pero su movimiento fue más estable, más decidido, y esa diferencia me golpeó con una claridad brutal. Él ya no dudaba. Apagué la luz y salí del baño casi a tientas, con la sensación de que algo dentro de mí se estaba reorganizando, redistribuyendo espacios, tomando decisiones sin consultarme. Esa noche tuve un sueño distinto a los anteriores, no caótico ni simbólico, sino inquietantemente lógico. Estaba sentado frente a una mesa y frente a mí había otra versión de mí, idéntica, serena, explicándome con paciencia que